A continuación, veremos el ejercicio de la unidad 1, número 6. El ejercicio dice así. A una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio se le da una velocidad inicial de 20 metros por segundo directo hacia arriba. El edificio tiene 50 metros de alto y la piedra pasa muy cerca del borde del techo en su camino hacia abajo, como se muestra en la figura. Use el tiempo inicial en A, es el tiempo que está acá, igual a 0, como el tiempo cuando la piedra deja la mano del lanzador en la posición A y determine, inciso A, el tiempo en el que la piedra llega a su altura máxima, o sea, sería el tiempo en B. La altura máxima de la piedra sería la posición en B. El tiempo al cual la piedra retorna a la altura desde la que se lanzó sería el tiempo que llega aquí a C. La velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde la que se lanzó, o sea, la velocidad que tiene la piedra cuando está aquí en C. La velocidad y posición de la piedra en 5 segundos, y ahí, digamos, yo lo ubiqué aquí en D, pero veremos más adelante que esa posición, la posición de D estaría regida según los resultados que nos den en los otros valores. Y bueno, esas son las preguntas. Y primero consideremos que este ejercicio trata de la experiencia que hemos tenido todos, de soltar un objeto y lanzarlo hacia arriba y observarlos caer, de modo que este problema describe una experiencia familiar. Puesto que la piedra está en caída libre, se modela como una partícula bajo aceleración constante debido a la gravedad. La aceleración en este ejercicio va a ser la gravedad, que si colocamos la dirección positiva hacia arriba, va a tener el valor de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, hay que considerar esto. Si empezamos a hacer la consideración de que la posición es positiva hacia arriba, la aceleración, que es la gravedad, va a tener un valor negativo. Si lo hacemos al revés, entonces la posición inicial va a ser negativa. Nosotros vamos a elegir como el valor positivo apuntando hacia arriba, por lo tanto siempre la gravedad la vamos a considerar como menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Como estamos frente a un problema donde tenemos una aceleración constante, que va a ser la gravedad, podemos usar las ecuaciones de cinemática que vimos en el curso, y lo que tendríamos es que elegir la ecuación de cinemática apropiada según el caso en el que estemos. Lo primero que nos pregunta en el inciso A es el tiempo en el que la piedra llega a su altura máxima. Por lo tanto, sería el tiempo en que demora la piedra en llegar aquí arriba. Para calcular ese tiempo, deberíamos usar alguna de las ecuaciones de cinemáticas, la que más se ajuste a nuestros datos. Para eso, consideremos que tenemos la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, y además tenemos la velocidad aquí arriba, porque sabemos que cuando la piedra sube se detiene. Por lo tanto, la velocidad final aquí arriba sería 0. Entonces, con eso y además considerando que la gravedad es la aceleración y que va a tener un valor de menos 9,8 en todo el intervalo, la ecuación de cinemática que más nos estaría conviniendo es esta, la primera. ¿Por qué razón? Porque bueno, tenemos la velocidad final que es 0, la velocidad inicial que son 20 metros por segundo, tenemos la gravedad y solamente nos faltaría el tiempo. Usando esa ecuación la sustituimos con los valores y esto quedaría así, digamos 0 es la velocidad final, 20 metros por segundo es la velocidad inicial, tenemos que la aceleración sería la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tendríamos que despejar entonces el tiempo. Y si despejamos el tiempo, nos va a quedar que TB va a ser 20 metros por segundo entre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este es el resultado de despejar esta ecuación. O sea, esto pasaría para acá restando y esto estaría dividiendo, donde los dos signos menos irían. Y por lo tanto quedaría 20 entre 9,8 y eso finalmente daría 2,04 segundos. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esto es que se demora en llegar aquí arriba un tiempo de 2,04 segundos. Lo otro que nos preguntan es la altura máxima de la piedra, o sea, sería el valor de la altura, sería la posición aquí arriba en B. Para eso
tendríamos que ver qué ecuación de cinemática podríamos elegir que incluya la posición. Y entre las ecuaciones de cinemática que podríamos elegir, nos convendría tomar alguna que tenga los datos que ya sabemos que nos serían útiles tener. Entre ellas, por ejemplo, estas tienen la posición y aquí tenemos lo que yo quiero sacar es la posición final, ¿verdad? Y entonces para eso partiría de que la posición inicial podría tomarla como 0 y además digamos sumar los valores acá. O sea, lo que quiero saber es la posición en B y tendría esta ecuación que es una versión, o sea, es esta misma ecuación, o sea, la posición en B será igual a la posición en A, que es la posición inicial, por Vxt, es esta misma ecuación, más un medio de aceleración por t al cuadrado. Y lo que tengo que hacer es sustituir los valores. Tengo que la posición inicial es 0, porque es la posición que yo tomo como referencia. La velocidad en la posición inicial, la velocidad inicial sería 20 metros por segundo. Fíjense que aquí en la ecuación es velocidad inicial por t, por lo tanto es 20 metros por segundo por el tiempo que demora en llegar ahí arriba, que son 2,04 segundos, más un medio por la aceleración, que siempre es la misma, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que fue lo que calculamos. El tiempo es 2,04 porque se refiere al tiempo que tiene aquí arriba en B, que es justamente la posición que yo estoy calculando. Por lo tanto, yo efectúo esta operación de acá y obtengo que tiene 20,4 metros recorridos hasta aquí arriba. Con eso completo la información en el punto B. En el punto B tenemos un tiempo de 2,04 segundos y una posición de 20,4 metros. La velocidad que tiene el cuerpo en el punto B es 0 porque aquí arriba se detiene y ese es el dato relevante como para haber resuelto la primera parte del inciso, o sea, el inciso A. Y bueno, el inciso A y el inciso B nos deja los datos que están aquí arriba. El inciso C nos pregunta el tiempo al cual la piedra retorna a la altura desde la que se lanzó. O sea, tenemos que esto va a subir y después va a bajar y va a llegar a la misma altura en la cual lanzamos. Lo que nos está preguntando es el tiempo al cual la piedra retorna a la altura a la que se lanzó. Digamos, si consideramos que esto sube y después tiene que bajar, no hay una razón clara para creer que el movimiento de la piedra no sea otra cosa que el reverso de su movimiento de A a B. O sea, cuando él sube de A a B, él baja de B a C y sería como el reverso del movimiento, ya que tenemos como una cierta simetría entre ellos dos. Por lo tanto, en tiempo necesario para pasar de A a C, esperaríamos que sea el doble que él demoró a subir. O sea, él demoró aquí subir 2,04, por lo tanto, en bajar debería ser el doble. Cuando la piedra está a la altura de donde se arrojó, la coordenada pasaría a ser de nuevo 0. O sea, si yo tengo aquí que partir de 0 y subí aquí hasta la coordenada 20,4 metros, entonces cuando él baja, vuelve a ser 0 otra vez, porque estamos en la misma posición en la que digamos, de la que se partió, pero ahora viene en otra dirección. O sea, aquí subía y aquí viene bajando. Entonces, vamos a calcular el tiempo a la cual se regresa a la misma altura, pero usando las ecuaciones de cinemática como corresponde. Bien, para eso usemos esta misma ecuación, esta ecuación de cinemática, la tercera, porque con ella tenemos la posición en C, partimos de la posición en A, velocidad inicial por t más un medio de la aceleración t cuadrado. Sustituimos la ecuación y tenemos que en C y en A la posición es 0. Como la posición es 0, aquí en C y en A entonces nos queda solamente una ecuación que tiene 20t menos 4,9 t cuadrado. En esta ecuación yo podría sacar una t multiplicando y tengo dos soluciones. Una solución es t igual 0 y la otra solución viene de despejar esto. Bueno,
es lógico que deba tener dos soluciones, porque justamente una de las soluciones de esta ecuación es t igual 0, que es la posición cuando lanzamos. Pero realmente la que nos conviene es la que va a dar como resultado esta operación. Por lo tanto, yo desarrollaría esto, o sea, diría, pasaría esto, lo llevaría aparte y pasaría 4,9t hacia la derecha, y entonces divido 20 entre 4,9 y eso me va a dar la segunda solución, que es 4,08. Si se fijan, 4,08 segundos es justamente el doble de lo que habíamos obtenido aquí en B. Por lo tanto, lo que pensamos antes de que es un movimiento simétrico y que va a tener el doble de tiempo en lo que demora llegar arriba es lógico, y también se obtiene como resultado de la aplicación de la ecuación. El inciso D nos pide la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde la que se lanzó. O sea, ya tenemos el tiempo que demoró en llegar acá, pero ahora lo que nos pide es la velocidad de la piedra cuando llega a este mismo lugar, o sea, la velocidad en C. Nuevamente, como esperamos que todo en C sea igual que en A, excepto que la velocidad ahora está en dirección opuesta, esperamos que el valor esperaríamos que el valor de la velocidad debería dar el mismo valor, pero en sentido negativo. Pero igual usemos las ecuaciones para demostrar eso. Para eso podríamos usar la primera de las ecuaciones de cinemática. Recuerden que la elección de la ecuación de cinemática depende de los datos que tenemos. Yo tengo que revisar qué datos tengo, y a medida que voy teniendo más datos, incluso pudiera darse el caso que podemos usar varias de las ecuaciones de cinemática. Pero tenemos que, digamos, observar bien qué datos tenemos para elegir una. Y tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Digamos, si usamos la primera, tenemos que la velocidad final en C es igual a la velocidad inicial en A más la aceleración por T. Tenemos la velocidad en A, sabemos que la aceleración, ¿cuánto es? El tiempo lo acabamos de sacar acá. Por lo tanto, tenemos todos los valores. Tenemos que es 20 metros por segundo más menos 9,8 por 4,08, y eso nos da menos 20 metros por segundo. Por lo tanto, es lógico lo que obtuvimos. Tenemos ya los datos del punto C, y en el punto C tenemos que la velocidad es menos 20 metros por segundo cuando en A era 20 metros por segundo. La posición es 0 en los dos lados porque estamos en la misma posición, y el tiempo es el doble que demoró en llegar aquí arriba. Esos son los datos de C que fueron determinados por los incisos C y D. El último inciso, el inciso E, nos pide la velocidad y posición de la piedra cuando el tiempo es igual a 5 segundos. Bueno, inicialmente yo coloqué D en este lugar, pero realmente no sabíamos dónde estaba porque no sabíamos los tiempos. Ahora que tenemos que el tiempo aquí, digamos, el tiempo aquí era 0, aquí fue 2,04, aquí es 4,08, es lógico que el tiempo 5 segundos está después, porque después de 2 viene 4 y después 5 estaría más abajo y así seguiría bajando. El tiempo 5 segundos entonces estaría en todo este tramo, no sabría exactamente dónde, pero lo represento acá para representarlo en algún lado. Lo primero que me piden es la velocidad de cuando el tiempo es igual a 5 segundos. Entonces, tengo el tiempo, que es 5 segundos, y me piden la velocidad, y podría usar cualquier velocidad inicial para resolver esto. Con esta ecuación de cinemática puedo tener el valor de la velocidad que estoy buscando. Por lo tanto, la coloco y la sustituyo con los valores de A. O sea, la velocidad en D va a ser igual a la velocidad en A más aceleración por T. La velocidad en A sabemos que es 20 metros por segundo, que la tenemos acá. La aceleración siempre es menos 9,8 metros por segundo cuadrado por el tiempo 5 segundos, y con eso obtenemos el valor de la velocidad en D, que es menos 29 metros por segundo. Lo otro que me piden es la posición de la piedra en los mismos 5 segundos, aquí en E, y ahora tengo la velocidad digamos, del punto D. Como tengo esa velocidad, puedo usarla para hallar la posición, y por lo tanto podría usar la ecuación, esta ecuación que es la que me relaciona la posición con velocidad, y tengo acá que la posición en D va a ser igual a la posición en A más la velocidad inicial en A por T
más un medio de aceleración por t al cuadrado. Sustituyo y voy a tener que, digamos, la posición en A inicial sabemos que es 0, la velocidad en A es 20 metros por segundo, la que teníamos acá como dato, por el tiempo que son 5 segundos, porque es el tiempo en el que estamos hallando todo en el ejercicio E, más un medio de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración, y el tiempo 5 segundos elevado al cuadrado. Aquí siempre, en estos casos, nunca olvidar elevar los números al cuadrado cuando sea necesario. Una vez que calculo todo esto, entonces obtengo que el resultado son menos 22,5 metros, lo cual tiene lógica. Lo mismo esto que esto, fíjense. La velocidad hacia arriba es positiva, hacia abajo es negativa. Ya podría colocar los datos desde acá y tenemos que cuando tenemos 5 segundos, la velocidad es menos 22,5, lo cual es lógico. Fíjense que es una velocidad más negativa y mayor que esta que está acá. O sea, como esto viene, la piedra viene acelerando, pasa de menos 20 metros por segundo a menos 22,5 metros por segundo antes de llegar abajo. Y tenemos que, perdón, a menos 29 metros por segundo antes de llegar abajo. Y tenemos que la posición también es negativa. O sea, aquí teníamos la posición 0, aquí tenemos 20,4 metros, aquí tenemos una posición que es un poco más alejada que la que estaba aquí. Si lo pusiéramos proporcional, esta posición de D estaría más o menos como por acá. Parecido a lo de arriba, pero hacia abajo, con un signo negativo. ¿Ok? Es lo esperable. Bueno, como podemos ver con las ecuaciones de cinemáticas en este problema podríamos resolver todos los casos. Incluso otro caso particular que no vamos a resolver acá, pero que podríamos analizar un poco cómo hacerlo, es el caso de cuando él llega aquí abajo. ¿Qué es lo que tendríamos fijo cuando la piedra llega aquí abajo? Bueno, cuando llega aquí abajo tenemos que él recorrió toda la altura del edificio y el edificio tiene 50 metros. Quiere decir que si yo analizaría este dato, tendría el valor de la posición final, que sería menos 50 metros. ¿Por qué menos? Porque va en contra de la dirección que yo impuse. Yo impuse una dirección positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Aquí ha recorrido menos 22,5 metros, aquí ha recorrido menos 50 metros cuando llega abajo. Con eso, con esa posición final, yo podría hacer, digamos, algún cálculo donde, digamos, con alguna ecuación que relacione la posición final, posición inicial, con las velocidades. Por ejemplo, aquí tenemos una que relaciona posición final con posición inicial, ¿verdad? Y me permite hallar la velocidad final. O por ejemplo esta misma. Con esta sería más fácil porque tengo, si yo quiero sacar la velocidad final que tiene la piedra cuando llega abajo, podría usar la velocidad inicial de cuando lancé y podría usar las posiciones finales e iniciales. La final en este caso sería menos 50, la inicial sería 0 y con esto yo podría hallar la velocidad final acá, que fíjense en un detalle, la velocidad final acá cuando llega no es 0 porque él llega con mucha velocidad al suelo. Después que él toca el suelo, entonces cuando se detiene, pero esto se refiere a la velocidad que tiene en el momento de tocar el suelo. Entonces, si yo usara esta ecuación, podría calcular esa velocidad final. Y teniendo esa velocidad final, podría calcular cualquier otra cosa. Por ejemplo, el tiempo final. Fíjense que con esta ecuación yo podría hacer el cálculo sin tener el tiempo. Es con la única que podría hacer el cálculo sin tener el tiempo. Y una vez que tengo la velocidad final, podría sacar el tiempo con esta, por ejemplo. Pero esto es un caso que no vamos a resolver, pero fíjense que sería posible hacerlo también considerando ecuaciones de cinemática.